Puntos clave de la traumatología y ortopedia en pediatría y concretamente del miembro inferior. Entonces vamos a estar viendo varias patologías que como uno de los principales síntomas van a tener la claudicación. Entonces, importante recordar eso como principal clínica. Lo primero que vamos a ver va a ser la displasia de cadera, que se va a relacionar sobre todo con lactantes, ¿no? Al pues ser una patología del periodo de formación, se va a expresar en los lactantes, ¿no? Entonces va a estar relacionada a lactantes de 2 a 3 meses. La displasia de cadera va a ser un defecto anatómico de la articulación coxofemoral. Como principales factores de riesgo vamos a tener la presentación pélvica, que sea niño, y antecedentes heredofamiliares. Entonces, muy importante recordarlos porque es justo como viene en la guía de práctica clínica. Entonces, presentación pélvica. Además, también dijimos que sea niña y que tenga antecedentes heredofamiliares de esta patología. La clínica la vamos a realizar con ciertas maniobras, entonces dependiendo la edad va a ser el signo que busquemos en la niña. Entonces vamos a buscar Barlow y Ortolani en los recién nacidos, entonces Barlow y Ortolani, esto en recién nacidos. Entonces estas son maniobras como de tamizaje, ¿no? Que se le realizan a todos los niños como parte de su evaluación inicial, ¿no? Pues sí, al nacimiento, ¿no? Recordar nada más, Barlow va a ser una cadera que está normal y que luxamos, ¿no? Por Barlow. Entonces nosotros sacamos sacamos el fémur de su articulación. Y Ortolani es una cadera que está luxada y que nosotros reducimos, ¿no? Entonces, Ortolani, Ortoline, ¿no? Entonces, eso es en lo que consisten las maniobras. Después, en los 3 a 9 meses vamos a buscar o vamos a realizar las maniobras de pistón y Galeazzi. Entonces, pistón y Galeazzi van a ser en los 3 a 9 meses. Aunque también hay bibliografía que lo refiere como en mayores, vamos a ponerlo aquí, en mayores de 6 meses. Y después, ya en los 9 meses o ya después de los 9 meses, vamos a buscar pues nada más con la marcha de Trendelenburg, ¿no? Que es esta marcha como chueca, ¿no? Por así decirlo, como que caminan con el tronco desviado. Entonces, marcha de Trendelenburg. Esos van a ser los signos y epónimos que hay que buscar, ¿no? En estos pacientes. El diagnóstico lo vamos a realizar también dependiendo la edad, con un ultrasonido o con una radiografía. Entonces el diagnóstico es con ultrasonido o radiografía. Ultrasonido va a ser en los menores de 3 meses y la radiografía lo vamos a realizar ya después de los 3 meses. Lo podemos poner, o esta radiografía se puede poner en posición neutra o también en von Ronsen. Entonces, o posición de von Ronsen, ¿no? Entonces es importante recordar eso. Y bueno, también vamos a tener en esta radiografía que, podemos tener la tríada de Putti. Así se llama, tríada de Putti. ¿En qué va a consistir esta tríada? Bueno, va a tener, pues obviamente, 3 puntos, ¿no? El primero va a ser desplazamiento lateral y proximal de la cabeza femoral. El segundo va a ser hipoplasia de núcleo de osificación de cabeza femoral. Y el tercero va a ser displasia del techo acetabular. Esas van a ser nuestras 3 características de la tríada de Putti. Y en este mismo contexto de la radiografía, vamos a guiarnos en el diagnóstico por las líneas de Perkins y las líneas de Higgin-Rains. Entonces, son líneas que es importante nada más saber que Perkins son las líneas verticales que nos van a discurrir. Entonces, tenemos aquí más o menos así, ¿no? Ese es como el hueso coxal y aquí tenemos el fémur, ¿no? Entonces, las líneas de Perkins van a ser las que discurran a través del fémur y las líneas de Higgin-Rains van a ser las que discurran a través del hueso coxal. Entonces, importante recordar eso. También vamos a tener en esta parte del diagnóstico las líneas de Klein que discurren como por la cabeza. Esas van a ser características de otra patología, pero también hay que conocerlas. Entonces recordemos, Perkins van a ser verticales, Higgin-Rains van a ser horizontales y las de Klein van a ser inclinadas a través de la cabeza femoral. Son líneas con las que vamos también a guiarnos para hacer el diagnóstico. Y bueno, el tratamiento se va a realizar también dependiendo la edad del paciente. Entonces, tiene menos de 6 meses, entonces tratamiento. Si tiene menos de 6 meses, vamos a realizarlo con arnés de Paulik. Arnés de Paulik.
Si tiene de 6 meses a 2 años, lo vamos a realizar con reducción cerrada y le vamos a poner yeso. Y si tiene ya más de 2 años, la reducción va a ser abierta. Entonces, si nos fijamos como que reducción abierta y aquí cerrada. Entonces, si nos fijamos como que a medida, obviamente, que más avance la edad, más difícil y más invasivo es el tratamiento. En menos de 6 meses, nada más es colocarle un arnés. De 6 meses a 2 años ya no es solo un arnés, pero la reducción puede ser sin abrir, ¿no? Sin cirugía tan complicada. Y ya después de los 2 años ya es con una cirugía en donde se tiene que reducir de forma abierta. Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento. Y eso sería todo en cuanto a la displasia de cadera. Pasamos ahora al pie sambo o también conocido como pie equinovaro. Entonces, aquí solo vamos a ver algunas definiciones y pues tratamiento que podemos realizar. Primero, definiciones. ¿A qué se va a referir el pie equino? A la flexión plantar del tobillo. Entonces, como poner el tobillo como posición de ballet, ¿no? En lugar de que esté así, va a estar así. Eso es la flexión plantar del tobillo. Después, el varo. ¿A qué se va a referir el varo? Va a ser a la inclinación lateral de la planta. Entonces, es como, ¿cómo decirlo? O sea, como si, es que, o sea, si estamos viendo un pie por arriba, así, aquí están los deditos, se va a inclinar lateralmente, entonces digamos que este es el lado lateral, como que lo va a girar hacia allá, ¿no? Entonces va a ser una inclinación lateral de la planta y a su vez equinovaro, entonces flexión plantar del tobillo con inclinación lateral de la planta. Entonces ya más o menos se pueden ir imaginando. Y luego aducto se va a referir a una incurvación medial de los metatarsianos con respecto al retropié. Entonces va a tener esta flexión plantar del tobillo, inclinación lateral de la planta y además va a estar hecho como curvito el pie. Entonces aquí están los deditos. Ay, qué feo. Aquí están los deditos y como si se inclinara sobre él mismo, ¿no? O sea, como si quisiera hacer bolita o puñito como con el pie, ¿no? Entonces es más o menos a lo que se refiere. Eso es a lo que se va a referir el aducto. El tratamiento en este caso lo vamos a realizar con el método Posetti, muy importante eso. Posetti es para pie sambo. Estos son yesos correctivos en los primeros 3 meses y bueno, el 80% nada más saber que va a requerir tendectomía percutánea del tendón de Aquiles. Pero el tratamiento va a ser con el método Posetti y ya nada más saber que el 80% va a requerir otra cirugía. Pasamos ahora a la artritis séptica, que va a ser un proceso infeccioso con destrucción articular secundario a colonización de una articulación. Entonces esta va a ser un proceso infeccioso. Voy a poner un poquito más arriba para aprovechar ese espacio. Infeccioso. Bueno, ¿qué características va a tener este? Normalmente va a ser monoarticular, entonces solo se va a producir en una articulación y además va a ser de un inicio muy agudo. Son características principales en cuanto a la clínica. Y bueno, tenemos distintas áreas en las que se puede producir, pero saber que en los menores de 5 años va a ser muchas más veces o en mucha mayor medida en la articulación de la cadera o la rodilla. Entonces son características también importantes. La etiología va a ser Staph aureus, entonces vamos a poner infeccioso S. aureus. Entonces, bueno, patógeno de la piel, ¿no? Distintas causas. Normalmente se va a producir en el contexto de un niño hospitalizado, entonces pueden imaginarse como para hacer esta asociación, un niño que lo canalizan, no le limpian bien su piel al canalizarlo y pues ahí se va un patógeno a la circulación hematógena y llega a la rodilla, ¿no? Entonces es más o menos la asociación que podemos hacer. La clínica se va a caracterizar, como dijimos en un principio, principalmente por claudicación y otros síntomas. Entonces puede tener dolor, calor, pero lo característico es la claudicación que va a estar producida justo por este dolor y también fiebre. Entonces, claudicación más fiebre, tenemos que pensar en artritis séptica. El diagnóstico lo vamos a realizar en primer lugar con un hemocultivo. Bueno, no es que se haga con el hemocultivo, sino que como parte del abordaje diagnóstico tenemos que pedir un hemocultivo antes de empezar los antibióticos. Pero bueno, a esto le tenemos que agregar una artrocentesis importante. Esta artrocentesis la va a realizar un ortopedista, no la puede realizar un pediatra, un médico general. Entonces, artrocentesis por ortopedia y también podemos realizar
como siempre, en ortopedia, en primer lugar, una radiografía y en segundo lugar, un ultrasonido o como estudios en orden, ¿no? Y bueno, el tratamiento por fin se va a realizar con antibiótico más dexametasona en primer lugar. Entonces, AB más dexa. Y ya en segundo lugar, si no funciona este antibiótico más dexametasona, va a ser la artrotomía evacuadora. Entonces, artrotomía evacuadora. Esta artrotomía evacuadora va a estar indicada, justo como dijimos, si no funciona la primera línea de tratamiento o si también hay sepsis grave. ¿Cuál va a ser el antibiótico? El que le dé a Staph aureus, que recordemos cuál es, siempre va a ser dicloxacilina. Y también le podemos asociar amicacina a esta dicloxacilina, pero la dicloxacilina va a ser la que siempre le dé a Staph aureus. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la artritis séptica. Pasamos a nuestro siguiente tema, que va a ser la sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria va a ser una inflamación aguda de la cadera por infección previa. Entonces va a ser o se va a dar siempre en el contexto de un niño que tenga más o menos 7 años. La edad característica es de 3 a 8 años. Entonces un niño, pónganle de 7, 5 años, que haya tenido el antecedente de una infección de vías respiratorias, una rinosinusitis, una faringitis, una rinitis. Entonces, 3 a 8 años más antecedente de infección de vías respiratorias, porque este va a ser el principal factor de riesgo y que además se va a presentar con la clínica clásica, que es el dolor en la ingle con irradiación a la rodilla. ¿Por qué? Porque el principal lugar en donde se va a producir va a ser en la cadera, ¿no? Entonces, como lo dijimos en la definición, ¿no? Entonces, la clínica va a ser dolor en la ingle y además que va a tener irradiación a la rodilla. Esos van a ser nuestros principales síntomas y si además lo juntamos con ya el contexto del caso clínico, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Y bueno, a este dolor le podemos asociar también la cojera, ¿no? Que es nuestro principal síntoma en el video. Y bueno, el tratamiento aquí no se requiere ningún tipo de antibiótico ni nada, sino que nada más es tratamiento sintomático. Nada más es enfocarnos en quitar ese dolor. Y bueno, eso es todo en cuanto a la sinovitis transitoria. Pasamos ahora al Legg-Calvé-Perthes, que también se puede o se conoce como necrosis de cabeza femoral. Entonces, esto, justo como lo dice el nombre, va a ser una isquemia que va a ocasionar necrosis, revascularización y osificación de la cabeza femoral. Entonces, necrosis de la cabeza femoral. Esto, bueno, se va a producir mucho más en hombres de 4 a 9 años y lo clásico aquí es hombres de menos de 6 años. Entonces, hombres de 4 a 9 años, aunque lo clásico, como dijimos, menos de 6 años. De los 6 a 9 años es un poco menos. La clínica aquí, como siempre en esta parte del video, claudicación y además aquí la clave, la característica para diferenciarlo de otras patologías va a ser limitación a la abducción y rotación interna. Entonces, limitación a rotación interna, lo voy a subrayar, limitación a abducción y rotación interna y abducción. Principalmente aquí la rotación interna. El diagnóstico lo vamos a realizar con una radiografía de cadera. Entonces, diagnóstico va a ser igual a radiografía de cadera. ¿Qué vamos a buscar en esta radiografía de cadera? Pérdida de la esfericidad del fémur, fracturas subcondrales y aumento del cartílago, ¿no? Entonces recordemos que la necrosis va a producir isquemia, necrosis y va a provocar que haya revascularización y reosificación, ¿no? Entonces, esta, pues, como debilidad del hueso nos va a producir justo esta parte de fracturas subcondrales, esta reosificación, aumento del cartílago y pues como que no va a osificar normal, ¿no? Entonces va a haber pérdida de la esfericidad del fémur, es como podemos hacer la asociación. La vamos a clasificar con la clasificación de Herring, no es tan importante que conozcamos en qué consiste, solo saber que Herring va a clasificar el Legg-Calvé-Perthes. Y el tratamiento lo vamos a realizar con ortesis, cirugía o también con férula de Pietri. Entonces, Pietri es de Legg-Calvé-Perthes, ortesis o cirugía. Esos van a ser nuestros tratamientos. Pasamos ahora, vamos a pasar primero a la epifisiolistesis femoral proximal y ya luego pasamos al pie plano. La epifisiolistesis femoral proximal va a ser el desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis a través del cartílago de crecimiento. Entonces esto suena complicado, pero bueno, recordemos que aquí tenemos el fémur
Y aquí está el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, y bueno, aquí sigue como el fémur, ¿no? Entonces aquí sigue como su cabeza. Entonces nada más imaginémonos que por cualquier traumatismo, sí, principalmente cualquier traumatismo, en esta parte de aquí, que es el cartílago de crecimiento, hay un desplazamiento, ¿no? Entonces imaginémonos que esto termina así. Eso va a ser nuestra epifisiolistesis femoral proximal. Es en lo que va a consistir, ¿no? Entonces es el desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis a través del cartílago de crecimiento. Esto va a estar sobre todo asociado a un adolescente que sea de 10 a 13 años, entonces 10 a 13 años, y que además va a ser obeso, va a estar muy gordito, y característicamente va a sufrir dolor o va a tener este dolor esporádico al momento de estar haciendo ejercicio. Entonces, es el colmo, ¿no? Es un niño que, imaginémonos, ¿no? Nada más para hacer la asociación, un niño gordo que tiene 10 a 13 años, entonces está en busca de su identidad, le hacen bullying por ser gordito, se quiere poner a hacer ejercicio y se pone a hacer ejercicio y le da su epifisiolistesis femoral proximal, ¿no? Entonces es el colmo, pobrecito, ¿no? Es un desgraciado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La clínica aquí va a ser, como dijimos, un dolor súbito en la cara anterior del muslo. Entonces, dolor agudo en cara anterior del muslo. Esa va a ser pues nuestra principal clínica y además aquí vamos a tener limitación para, por un lado, la flexión, pero también para la rotación externa. Entonces aquí es justo como lo vamos a diferenciar del Le Calvé-Perthes. Además de la edad, que bueno, acá se va a producir en 4 o 9 años y aquí es un mucho más adolescente, y además ya del contexto clínico, otra cosa característica es que uno nos va a producir limitación en la rotación interna y la epifisiolistesis, limitación en la rotación externa y además también en la flexión, ¿no? Entonces, recordar también esta parte que es muy importante. Va a ser bilateral en el 40 a 60% de los casos. El diagnóstico lo vamos a realizar con una radiografía de cadera donde vamos a encontrar este desplazamiento de aquí. Y bueno, aquí nos podemos guiar también por las líneas de Klein. Entonces, radiografía donde vamos a buscar las líneas de Klein. Entonces, la línea de Klein es esta línea que discurre por toda la cabeza femoral, ¿no? Entonces, va como por aquí y pues justo vemos que el resto de la cabeza o el resto de el resto de la epífisis se desplaza de esta línea o como que se sale del el trayecto de esta línea, ¿no? Entonces es como vamos nosotros a hacer el diagnóstico. El tratamiento va a realizarse con reducción cerrada con fijación con clavo o tornillo. Entonces imaginémonos aquí, en esta misma parte de aquí, tenemos que fijarla con un clavo porque esto está desplazado. Entonces esto se regresa aquí, se fija y luego aquí se le pone un tornillo que como que fije estas dos partes, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento. Y bueno, nada más hay que también conocer signos de una epifisiolistesis no tratada, que va a ser el signo del pico de flauta o el signo de copas de champán. Entonces, esos van a ser también signos importantes a conocer. Y por último pasamos al pie plano, que va a ser una deformación donde el arco plantar interno está disminuido en altura o desproporcionado, ¿no? O con un arco totalmente desaparecido. Entonces esa va a ser nuestra definición. Creo que pues con pie plano basta. Y bueno, como factores de riesgo vamos a tener niños con sobrepeso, hiperlaxitud ligamentaria o se va a asociar también a ciertos síndromes. Entonces se va a asociar a síndrome de Down, síndrome de Marfan, que recordemos es un aumento en la elastasa, elastina, o también al síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, Ehlers también va a estar relacionado. ¿Cómo vamos a realizar? Bueno, es importante al realizar el diagnóstico hacer una diferenciación entre un pie plano rígido y un pie plano flexible. La principal característica es que el rígido va a doler y va a limitar la función. Entonces, rígido versus flexible. El flexible no duele y tiene la función normal. Y el rígido duele y limita función. Esas son nuestras características. Y bueno, a la hora de ya hacer nuestras pruebas, vamos a tener, pues sí, también ciertas diferenciaciones, ¿no? Para hacer o para buscar esta misma diferenciación. Entonces, al diagnóstico vamos a realizar ciertas pruebas. Entonces, podemos realizar la prueba de Jack,
que va a buscar la flexibilidad e integridad ligamentaria. Entonces tenemos prueba de Jack. La prueba de Rodríguez Fonseca, que va a buscar lesión al tendón o malformaciones. Y bueno, también podemos realizar el plantoscopio, que nos va a clasificar y diferenciar mucho más, pues sí, mucho más fidedignamente entre un rígido y un flexible. Entonces, plantoscopio. Y por último, la radiografía solo en caso de que sea doloroso. Entonces, si es rígido, vamos a realizar como parte del diagnóstico la radiografía. ¿Y por qué rígido? Porque el rígido duele, ¿no? Duele y limita la función. Entonces aquí hacemos radiografía. Y eso sería todo en cuanto al pie plano, en cuanto al diagnóstico y en qué consiste. Y eso sería todo en cuanto a nuestras patologías de traumatología y ortopedia del miembro inferior en pediatría. De este lado están los apuntes, la primera parte y la segunda parte. Y sería todo. Muchas gracias.